No era la del mismo día. Y usted sabe, doctora, Ahí uno viene es el hombre. bombazo. Y yo la veía como que estaba puesta para mí. Ajá. ¿Tú me entiendes? Y llegué a la conclusión que... Entonces yo le pregunto, ¿qué edad tenía? Ella me dijo que tenía 18 años. Ajá. Yo sé que a lo mejor no es correcto. Ajá. ¿Me entiendes? Porque yo tengo 40. En ese tiempo tenía 37. Ajá. ¿Me entiendes? Y entonces Tan ya decidí estar descarado con como ella porque ella quería estar conmigo, doctora. Y en ese momento nos cogió la madre cuando estábamos juntos. Ok. ¿Y? Ya. Y la madre, ya tú sabes cómo se puso, doctora. Me llamó la policía, vino la policía, me arrestaron. Me llevaron arrestado. pero y sí. me Lo entero de que la mejor niña que te tenía pudo 16 años. pasar. ¡Ándale! Lo que tenía era Sí, 16 años. Pero yo no lo sabía, 16 doctora. años. Ajá. Yo no lo sabía. Sí, claro, No, pero pobrecito. confiaste en la mentirosita. Ah, entonces, Ajá. Porque me tienen 16 arrestan. años, no pueden Es un consentir angelito. para sexo, pero para decir mentira como consciente. Me arrestan. Voy arrestado. Ella, mi esposa, va y me saca, me paga la fianza y salgo. Cuando llegamos a la casa, yo converso con ella, porque yo la quiero a ella. Ahora tú ¿No es? me quieres. Y entonces, después de pegarme los tacos. yo conversé con ella y le dije, perdóname, porque he cometido un error, yo sé que lo cometí, no tenía que haberlo hecho. ¿Tú me entiendes? Y ella Yo me no te perdonó, voy- yo no ella te- me perdonó. ¿En qué momento yo te perdoné? Eso es lo que tú te creíste. Ella me doctora. perdonó. Eso es lo que él se creyó. Oye, para esto, ella Entonces- está hablando aquí de un perdón que ella dice que Sigo. nunca concedió. Esto es lo más grande. Sí. Esto es lo más grande de tu Y vida. entonces, ya normal, sigo mi trabajo, llego ya el momento que tengo que ir a juicio. Cuando voy a juicio, me echan 3 años. Te condenan doctora. a 3 años. A 3 años, doctora, mandatorio. Dale. Ok. Ya, y fui a prisión. Ella me iba a ver a la prisión. Ok. Cuando el niño nació, me lo llevó. Fue que lo conocí. Ok. Y entonces, ella me decía, yo la veía que era otra, que había cambiado, que ya no era la misma que yo tenía cuando vivía con ella. Bueno. Imagínese, La vi doctora. cambiada, pero ella me perdonó, yo pensé que ella me había Yo en perdonado. ningún Yo momento pensé, yo te dale, perdoné. sigue, Y dale, me iba a ver. sigue hablando. Entonces ella estuvo 2 años más o menos yendo a verme y que me ayudaba en la Esto prisión. es Yo una- pensé que me había perdonado. Cuando salí de la prisión, que voy para mi casa, cuando llego a mi casa, doctora, lo que me encuentro que lo que tenía era un negocio, un daycare. Pero ¿qué es lo Y que usted voy a sabe, hacer? doctora, que en la ley de la Pero Florida claro. no puede estar un depredador sexual, aunque no lo sea, que no lo reconozco, Ah, no, porque lo no soy. lo es. No puede estar a mi pie, donde hay niños. Tuve que desaparecerme. Entonces tú lo que le estás diciendo a ella que saque el negocio, porque no puede ser un daycare, porque tú no puedes estar cerca de niños, para tú volver a tu casa y ustedes rehacer el matrimonio. Ah, si yo le dejé dinero a ella, doctora, para que si ella quería hacer un negocio, quisiera que vendiera pan con croquetas. ¿Qué dinero y de qué manera, Pero no doctora? eso que sabía Yo que me iba a embarcar, iba doctora. a pagar el abogado y iba a pagar la fianza. ¿Con qué? Se me fue todo el dinero. Por eso es que vengo aquí, doctora, para que usted me ayude a solucionar este problema, para que ella me saque el negocio Yo que no tiene voy dentro de a la casa. sacar Para yo ningún poder negocio. vivir con mi hijo. ¿De qué manera? Yo Doctora, voy a pagar conmigo. todo. Ok, perfecto. Ya, esa es tu demanda, ¿verdad? Muy bien. Yunis Lady, ¿cómo respondes? Sí, doctora, yo vengo aquí porque como mismo el Señor dijo, yo no voy a sacar el negocio que con tanto sacrificio yo lo pude hacer. ¿Por qué tú pusiste ese negocio? Doctora, porque como él mismo dijo, él me dejó el dinero, pero tuve que pagar la fianza. Y abogado y Tuve todo. que pagar los abogados. Claro. ¿Qué me iba a hacer con un niño, doctora, con un niño chiquito? Si yo no tengo familia, yo no Ok. tengo a nadie. Entonces, Me pareció un buen negocio. Estoy cuidando el mío, claro, cuido no, otros. yo hice el curso de daycare. Pero que son nunca me las lo dijiste, 40 horas. nunca me lo dijiste Pero cuando ¿de estaba qué preso? manera? Pero nunca me lo dijo, doctora. esto es una pesadilla. Esto es todos los días lo mismo con lo mismo. Ok, Entonces, ahora dime esto. ¿Y tú lo perdonaste? no, doctora, ¿cómo ¿Y yo por lo qué? voy a ¿Y por perdonar? qué? Bueno, no sé, uno puede perdonar, al fin y No, al no, cabo. no. Ella tenía que haber Yo hecho otro tra- negocio, yo porque la casa es traté. mía, yo tengo una evidencia aquí, Es doctora. el padre de mi hijo. Ajá. Yo traté, pero, oiga, doctora, el bochorno, la pena tan grande que ese hombre me hizo pasar con una niña de 16 Ella años. me dijo, ella no era una niña, me dijo que no era una Estaba niña. embarazada yo, Ella doctora, tenía 18 años, doctora. Déjame hablar, de 7 meses de embarazo, doctora. ¿Qué me iba a hacer? ¿A dónde yo iba a ir? Entonces, Bueno, ven acá. ¿Y por qué tú no pides el divorcio? ¿Por qué no estás divorciado de doctora, él? porque si pido el divorcio, bueno, si me van a dividir de la casa, yo tuve que, mira, doctora, yo tengo una prueba aquí, que yo saqué de la línea de crédito.
en base a la Pero, casa. ¿y eso qué cosa para es? ¿Está loca poder que hizo, sí? fabricar el daycare. Pero ¿cómo eso? Eso no lo sabía la porque doctora. Yo no he firmado ningún puedo. papel. Él A mí no quiere me han que llevado yo ningún lo papel para yo quite. firmar. No me deja hablar. No. Y está Eso loca, es me sacó así. eso ahora. Cállate. Eso es así todos los ¿Qué días. hiciste? Falsificaste la firma de él. No, doctora, yo tuve que resolver. Yo me iba a quedar en la calle. Falsificaste la firma de él. No, doctora. Yo no he firmado ¿Qué nada, hiciste? doctora. Yo tuve que resolver para poder hacer el Todo fue un daycare. engaño. Esto es una espía, doctora. Una espía. Un espíritu. Mira, yo tengo la propiedad de la casa. Tú fuiste el que metiste el dentro de la otra. Dame acá los papeles que La tienes. casa Mire, es mía, doctora, mira. esa es la prueba. Y ven, dame tú lo que tengas tú ahí en la casa. Yo quiero saber lo que significa resolver. Porque es que resolver significa tantas cosas hoy en día que uno ni sabe. Sí, tienes que haber falsificado la firma de él. No te quedó otro no he remedio firmado nada, doctora. que falsificar la firma de tu marido. Eso fue lo que hiciste, ¿verdad? Bueno, como usted dijo, doctora. Tú ves, doctora, lo que me hizo. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo. Los dos tienen testigos. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos los testigos del caso y le damos una solución. No se vayan. Un verdadero hombre se sabe controlar ante la seducción de lo máximo en esta vida. Lo que pasó entre nosotros fue algo consentido. Eso, Ve, doctora. eso yo Tú lo ves, hice porque fui yo justamente quería. ¿Cuánto Es va a un pagar esto? error, Va a es ser un el crimen descarado. y es una estupidez. Caso cerrado. Un negocio que ella estableció mientras que él estaba en prisión, porque si ella no saca ese negocio de la casa, él no...